Realmente se dedica a esta persona que es invitada el día de hoy, se dedica a este tipo de temas interesantes como son los condominios. Eh, es especialista del área, digamos que por lo que he conocido, por su trayectoria, es una de las personas que tiene más desarrollo en la misma. Por eso que la actividad hoy la podemos, digamos, aprovechar al 100% debido a esa amplia experiencia que tiene nuestro invitado de hoy. eh, los micrófonos van a estar silenciados para efectos de no interrumpir digamos, la actividad. Cuando nuestro invitado ingrese, por supuesto, la puede conversar con nosotros. Las preguntas las pueden realizar a través del chat del Zoom, para efectos de que yo las voy a leer para que entonces nuestro invitado las responda. Aprovechemos mucho la oportunidad, esta actividad, debido a que él tiene, como dije, vasta experiencia en esta área y nos puede nutrir de manera importante sobre esta área tan delicada, digamos que tan conflictiva, ¿no? Recuerden que en nuestras redes de Diálogo Tributario, esta actividad va a ser grabada, está siendo grabada en este momento para ser colocada entonces en el canal YouTube. En ese canal YouTube, por supuesto, esta actividad queda grabada, podrán posteriormente ingresar en el día de mañana, al día que ustedes deseen, a nuevamente escuchar la actividad. Eh, Aquellos que no estén suscritos están cordialmente invitados. El canal es @diálogo tributario. Es gratuita la inscripción. La actividad es totalmente gratuita, no hay ningún costo, no tiene ningún costo. Eh, y adicionalmente también tenemos otras redes. En el caso de Instagram, @grupo de tributario. Por supuesto, ya comenté sobre el canal YouTube. En Facebook también estamos en @tributario. En Link también. Y en TikTok también. Entonces, vamos a esperar que se vayan incorporando más personas, pues la idea es que podamos, digamos, desarrollar la actividad en la medida que haya mayor cantidad de participantes. Yo le pedí al licenciado Polanco que esperara, que se incorporara un poquito más tarde para dar entonces tiempo a que llegaran más personas y la actividad corriera lo más, digamos, dinámicamente posible. Al respecto, bueno, también voy a hacerle preguntas al licenciado Polanco sobre el caso de los condominios, la experiencia que yo, de preguntas que me han hecho y inconvenientes que me han planteado, de manera que sea él quien va entonces a tener la batuta y a darnos respuesta sobre sus preguntas y las que yo pueda realizar. Él va a hacer una breve exposición sobre el tema de auditoría, por cierto, el tema de auditoría relacionado con los condominios. Es un tema bastante interesante y controversial, por cierto, ¿no? Porque recuerden que el condominio está conformado por un grupo de propietarios que son prácticamente socios de una sociedad civil, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, todos tienen una voz y voto prácticamente en las decisiones que toman en la Junta de Asamblea de Condominio, prácticamente. ¿No? Repito, una acción civil sin fines de lucro. De todas maneras, podemos ir preguntando a medida que vamos desarrollando el tema al licenciado Polanco sobre qué tipo de condominios son conocidos, ¿no? Porque no solamente es el condominio residencial que que conocemos, también hay un tipo de condominios que él nos va a explicar, ¿no? Que podemos preguntar, es decir, vamos a aprovechar al máximo la actividad para la difusión de conocimiento. Por supuesto, hay preguntas tributarias que le vamos a hacer. Este canal está dedicado a la tributaria. Entonces, cuento entonces unos momentos para que llegue el licenciado Polanco. De paso que prácticamente se ha convertido en una referencia a nivel nacional sobre condominios, ¿no? Explotó, en pocas palabras, cuando hubo aquella intervención del CENIAT, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando hubo intervención del CENIAT indicando que los condominios tenían que declarar el impuesto y hacer el pago del impuesto respectivo. A raíz de eso, bueno, la persona que se dio de frente a responder estas inquietudes fue el licenciado Polanco. Por cierto, fue invitado incluso a otros estados de Venezuela a conversatorios y a explicar el tema. Entonces, hoy vamos a tener entonces en nuestro espacio de lo tributario. Él tiene otros videos, por cierto, en el canal YouTube,
otro video anterior sobre condominio. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la auditoría de esa figura jurídica, el condominio como tal. Entonces, solamente espero que se incorpore, esperemos un momento. La actividad está pautada para 5 de la tarde. Yo le pedí, como repito, que él se incorpore un poquito más tarde para esperar que acudiera la mayor cantidad de personas. Al respecto, también les voy a indicar que eh, están cordialmente invitados a formar parte del proyecto de tributario aquellas personas que quisieran desarrollar algún tema específico, quisieran hacer exposiciones sobre el tema de conocimiento para el dominio de la actividad, lo pueden plantear, por supuesto, para entonces posteriormente pautar la agenda en la agenda y de conversaciones sobre el tema. Al respecto, entonces vamos a esperar un momentico, por supuesto, que llegue, no sé si quieren comentar algo, probemos el chat eh, para conocer presentarnos, saludarnos, porque siempre eso es otro aspecto, ¿no? Que empezamos a conversar y hacer preguntas y eh, o sea, y quisiera que aprovecháramos el momento para antes que él llegara para saludarnos, para presentarnos, en fin, todo eso que hacemos cada vez que es una actividad de este tipo. Hasta ahora somos 9 participantes, vamos a esperar que se incorpore más. En unos minutos esperemos que el licenciado Polanco se incorpore. Esperemos, por supuesto, que esta invitación fue realizada a gremios de contador público, gremios buenas tardes, dice licenciada Tani Arias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, Esta actividad fue, digamos, programada y se hizo la invitación pública por las redes sociales y también a través de varios gremios profesionales, ¿no? De administradores y de contadores, para que pudieran también ellos tener en cuenta asistir a la actividad. Sí, les comento que, como sabemos que hay inconvenientes de luz, problemas, inconvenientes de internet a nivel nacional, necesitamos entonces que contar con este material para posteriormente poder reproducirlo y van a tener esa información a la mano igualmente. Licenciada Tania, es un gusto saludar. Eh, Van a tener esta información a la mano para poder entonces inclusive verla pues, con profesionales del área y comentar lo que vamos a conversar hoy. También en el chat posteriormente del canal YouTube pueden hacer preguntas. Hay en videos, posteriormente que lo vean, si quieren hacer preguntas, me las pueden hacer por ahí. Esperemos entonces unos minutos más a ver que se incorpore el licenciado. Ya estaba esperando solamente que él se incorpore, ¿no? Ya somos 11 participantes. Vamos a esperar un poquito. Aquí está el licenciado Edwin, por cierto. Ya, un momentico para desbloquear. Ok. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, te escucho. Perfecto, ya estamos entonces, hay varias personas ya que están con nosotros. He comentado que dentro del campo laboral, por supuesto, técnico del área de condominio, usted es una de las personas más experimentadas en el tema y que referencia incluso en otros tratados sobre el tema, ¿no? Que es muy delicado, ¿no? No es un tema que no todo el mundo conoce y digamos que es muy conflictivo también, ¿no? En base a que partimos de que son socios prácticamente que conforman la nación civil y que todos tienen derecho a voto y veto en la acta de asamblea respectiva, ¿no? Sin embargo, le voy a dar a usted la posibilidad digamos, que nos amplíe sobre este tema y las preguntas irán saliendo en el transcurso del desarrollo del misma, ¿no? Lo repito que les he dicho a ellos que usted es una persona
una referencia importante en esta área y que estamos abiertos a cualquier pregunta al respecto. Buenas tardes, Carlos. Saludo a todos los colegas, amigos y relacionados que se incorporan y que están presentes en la actividad de hoy. Gracias por la presencia y la participación que van a sostener el día de hoy. Quiero agradecerte, Carlos, como director de Diálogo Tributario, por la invitación que nos ha hecho a intercambiar conocimientos y experiencias en este vivo que has preparado Diálogo Tributario. En esta oportunidad, en un tema álgido, totalmente crítico, como tú lo decías, crítico, y actual. ¿Por qué decimos que actual? Porque en los dos últimos años, de que el tema de los condominios es un tema que viene desde hace unos 65 años, en los dos últimos años, bueno, el tema como que se ha puesto en el tapete, y eso a raíz básicamente de un problema que se suscitó en la capital de la República con la sanción que recibió un condominio residencial por no haber presentado las declaraciones del impuesto sobre la renta y declaraciones de IVA en su oportunidad. Eso fue el tema que ha traído a los condominios al tapete desde esa oportunidad de un par de años para acá. Pero en materia de condominio, no. En materia de condominio, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué tipo de condominio? Pues tú has puesto el tema o me has invitado a conversar con los participantes de tu prestigioso programa o que has venido desarrollando desde hace un par de años, en un tema que auditar un condominio, lo primero que hay que definir es qué tipo de condominio vas a auditar, porque el condominio no es solamente un condominio residencial. Cuando uno va a la clasificación de los condominios, tienes condominios eh, residenciales y en sus diferentes etapas, edificios, urbanizaciones, conjuntos residenciales, eh, mm, condominios mixtos, donde hay áreas de locales comerciales y residenciales. Tienes el condominio empresarial, que es netamente de oficinas, el de los grandes centros y medianos centros comerciales. Tienes los condominios industriales, tienes condominios de estacionamiento, tienes condominios de salud en casi todas las ciudades del país. Hay condominios de salud que fueron los edificios que construyeron las clínicas y ahí se ha ido desarrollando. Entonces, cuando hablamos entonces del tema de condominio, es precisar si voy a auditar un condominio, qué tipo de condominio es el que se va a auditar en este caso. Eh, Otra cosa que tenemos que definir es la importancia que hoy en día tienen o que han tenido los condominios en el ambiente económico, porque muchos decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver los condominios con la actividad comercial? Bueno, solamente hay que definir dos o tres aspectos importantes. En primer lugar, la diversidad de condominios. En segundo lugar, la cantidad, el universo que existen en el país, que hoy en día superan los 130.000 condominios, dentro de los cuales unos 120.000 corresponden a condominios residenciales. Entonces, es un tema de que hay una buena cantidad de condominios en el país. Lo otro es la finalidad. La finalidad que persiguen los condominios no es un fin económico, no persiguen fines de lucro, ¿verdad? Hay posiciones inclusive que los condominios no tienen personalidad jurídica y como no la tienen, entonces no tienen la obligación de cumplir con algunas normas tributarias. Entonces, esa es la disyuntiva que hay en ese sentido con respecto a la personalidad jurídica. Pero el fin como tal de un condominio no es otra cosa que distribuir los gastos comunes que realiza la gerencia, la administración, en cuanto al mantenimiento de las áreas comunes. Llámese ascensores, llámese portón eléctrico, llámese bombas, llámese el pago del personal, y cuando hablamos del pago del personal, entonces ya entra en juego la figura del conserje. Anteriormente, ahora no es figura del conserje, sino que es la figura del trabajador residencial.
y dentro de esos trabajadores está el trabajador administrativo, el operativo, están los vigilantes. ¿Ve? Entonces hay una cantidad, si vemos el volumen de condominios, hay una cantidad de actividad económica que se desarrolla dentro de los condominios. Y lo otro que hay que considerar es los recursos que estos condominios manejan. Eh, por estudios que hemos hecho a nivel nacional, podemos decir que el monto que maneja un condominio muy sencillo, hoy en día está en el orden de los 4.000, 5.000 dólares, pero tenemos condominios o grandes condominios comerciales y empresariales que pueden manejar, llegar a manejar o manejan hasta 75.000, 100.000 dólares mensuales. Entonces, son montos significativos, son los recursos. Y que hoy en día se complica más la gestión administrativa, puesto que existe la figura de la dolarización a raíz de que convivimos o vivimos la época inflacionaria e hiperinflacionaria que nos llevó a dolarizar las cuotas o a dolarizar los gastos comunes y a poner las cuotas en dólares, aunque no exista obligación de pagar en divisa o sino en pagar, que es una base, una referencia del pago de la cuota y que se va a pagar como se está haciendo actualmente, que es en base a la tasa que fija el Banco Central de Venezuela. Otro aspecto importante es lo que tenemos, la carencia que tenemos actualmente en el país, en América y en el mundo, diría yo, que no existe una norma contable que es la que me dé la pauta de cuál es la base de registro contable o qué debo presentar. Entonces, cuando hablamos de auditoría de condominio es que vamos a auditar. Vamos a auditar estado financiero, vamos a auditar desembolso, vamos a auditar ingresos, vamos a auditar gastos. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Son aspectos que hay que tener en cuenta y dependiendo del tamaño del condominio y de la información financiera que pueda presentar. Porque algunos condominios presentan estado financiero, algunos condominios presentan información financiera, pero no existe una obligación actualmente que me diga cuál es la forma como debo presentar. Y la experiencia me dice que, bueno, hay hasta 4 o 5 formas o bases de registro de cómo presentar la información financiera. Entre ellas pudiera mencionar las 2 o 3 más importantes, que es en base al, al efectivo, la contabilidad en base al efectivo, la contabilidad en base al causado y al devengado. Hay otra que hay una mezcla y hay una que incluye estimaciones, ¿eh? Que también es válido porque si un gasto está causado, yo debo incorporarlo en la distribución de las cuotas comunes. Entonces, ya para irnos metiendo en el tema de lo que es una auditoría de condominio, entonces hay que considerar aspectos importantes, como el que les mencionaba. Si no existen estados financieros, si no hay contabilidad formal, ¿verdad? En base a las bases de registro, pues, porque me permitan emitir algunos estados financieros o alguna información financiera que sea la que hay que auditar, también es importante que hay que considerar que para meterse en el tema de los condominios, y eso es lo que lo más complejo lo hace, yo no sé si es el temor a veces de algunos colegas o algunos profesionales de involucrarse en la auditoría de un condominio, es que no solamente hay que saber contabilidad, no solamente hay que saber administración, no solo hay que conocer de los aspectos laborales, no solo hay que conocer de los aspectos tributarios, temas cambiarios, existen normas que están desde nuestra constitución, pasando por leyes, por los códigos principales, el código civil, el código de procedimiento civil, el, el código orgánico tributario, el mismo código de comercio, el código de procedimiento civil lo mencionaba, la ley orgánica de procedimientos administrativos. Entonces, cuando uno comienza a enumerar, mira, yo he estado haciendo una lista y a eso pasa de 50 normas, entre leyes, códigos, reglamentos, decretos,
resoluciones, providencias y, y las mismas ordenanzas de las distintas alcaldías del país, de las 335 alcaldías del país, bueno, que han intentado meter algunas normativas para las obligaciones para los condominios. Entonces, de allí que es importante que si no existen estados financieros, si no existe contabilidad como tal, entonces, ¿qué es el trabajo o qué es lo que cuando nos contratan o nos intentan contratar para siempre nos dicen, mira, que necesitamos que nos hagan una auditoría? Entonces, ahí hay que hacer una pequeña evaluación, reuniones con los miembros de las juntas de condominio, conjuntamente con el administrador, para entonces determinar qué es lo que tú puedes hacer en este caso de que están pidiendo una auditoría. No sería, si no hay contabilidad, no sería otra cosa que una evaluación o una revisión de los gastos comunes que incluye un periodo que puede ser de 6 meses, puede ser de un año, puede ser una gestión que tiene 2 años, que tiene 18 meses. Entonces, eso hay que definirlo. Dentro de ese marco de revisión de los gastos comunes tiene que revisar dos cosas, la recaudación y los desembolsos, que no es otra cosa que los ingresos y los gastos. ¿Cuáles son los ingresos que percibe? Y yo manejo el término de recaudaciones desde hace más de 20 años, vengo manejando el término de recaudaciones y desembolsos, porque yo digo que los condominios no tienen ingresos, porque no persiguen fines de lucro. O sea, sus recaudaciones son producto de los desembolsos o los gastos que se causan mensualmente y que se ponen al cobro mensualmente de acuerdo con una distribución de los gastos en función de las alícuotas que tiene cada propietario. Entonces, esos desembolsos, causados o no causados, son los que se reflejan y son los que debo revisar en esa reducción de gastos comunes. Y cuando hablamos de recaudación, es el cobro de las cuotas comunes. ¿Y por qué digo que la recaudación también la debo verificar? Bueno, porque hay diferentes modalidades en los condominios. En Maracaibo tenemos la figura que nació a raíz de la aparición de la hiperinflación, cuando se comenzaron a colocar descuentos por pronto pagos en las cuotas con la finalidad de disminuir el problema de la morosidad que hoy permanece latente. Y aunque se diga que los condominios o la morosidad de los condominios supera el 40, el 50%, eso no es tan cierto, porque hay muchos condominios, yo conozco muchos condominios en Maracaibo que tienen una morosidad de un universo de 56 propietarios, tienen 4 o 5. Conozco villas universitarias, villas o urbanizaciones que tienen más de 100 inmuebles y la morosidad no llega al 10%. Es cierto que hay condominios muy graves en situación caótica que están debidamente abandonados, que prácticamente no tienen administración, las juntas están prescritas, nadie quiere tomar, nadie quiere asumir la responsabilidad de gerenciar o de administrar un condominio. Bueno, ahí sí hay problemas, porque ahí probablemente no, la morosidad no sea el 40 o 50%, ahí es otro problema más grave. Entonces, cuando hablamos de recaudación, es esa cobranza de la cuota, dependiendo de lo que ha sido. Hay condominios que han tratado de implementar multas y eso no es procedente porque los condominios no tienen facultad, ni la Junta de Condominios ni la Administración tienen atribuciones para establecer multas. Sin embargo, hay condominios que lo han hecho. Entonces, hay otros condominios que perciben, yo los llamo ingresos marginales, que es el producto, que es lo que perciben los condominios, algunos condominios residenciales y condominios comerciales y empresariales, producto de la cesión del uso o espacio de espacios para publicidad. No es que el condominio está haciendo publicidad, el condominio en este caso lo que hace es ceder el espacio para eh, que se vea esa publicidad, digamos. Entonces, hay otros tipos de ingresos que es el arrendamiento de área común, que para mí es otra violación de la ley, porque dentro de la ley de propiedad horizontal te establece que las áreas comunes no se pueden arrendar. Sin embargo, los condominios
Disculpe, licenciado, le voy a pedir por favor a los integrantes que están presentes ahorita en la actividad que bloqueen la cámara y el micrófono para que pueda continuar la actividad, licenciado, porque al contrario se escuchan ustedes, eh, se ven personas atrás de ustedes y la actividad se interrumpe. Si están vale, por favor, pudieran aquellos que están activos bloquear el video para no hacer, por favor. No sé si el licenciado me escucha. A ver, creo que se cayó la conexión del licenciado. Vamos a ver. Tengo un poquito de paciencia, como saben, aquí está. No sé si me escucha, licenciado. El señor Blanco, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Sí, perfecto. Entonces, recuerden, por favor, bloquear el video a ustedes y el audio para que podamos, entonces, cada vez que ustedes emiten una palabra, entonces aparecen ustedes en el video y interrumpen la actividad. Por favor, traten de bloquear su micrófono y el video. Continuamos, licenciado, por favor. Ok, entonces hablábamos de que tú habías titulado la auditoría de cómo auditar un condominio, eh, claves y recomendaciones. Y dentro de esas claves, bueno, pues prácticamente intento transmitir las preguntas que ya me llegaron por anticipado y que hay que considerar. O sea, debemos entonces, en primer lugar, hacernos la pregunta, ¿qué tipo de condominio es el que vamos a auditar? Eso hay que tenerlo claro, porque no es igual auditar un condominio de 12 apartamentos a una urbanización que tiene 10 torres y que cada torre tiene 56 apartamentos. ¿Okay? Eso es totalmente diferente, porque generalmente en ese tipo de condominio existe un condominio general y existe un condominio por edificio. Entonces, es probable que quien te esté convocando o quien te esté invitando a auditar sea el condominio general o sea un condominio específico de un conjunto residencial. Entonces, ahí es diferente. ¿Qué tipo de auditoría? Cuando nos vamos al tipo entonces de auditoría, hay que hacerse otras preguntas, ¿verdad? Porque en auditoría de un condominio puede ser una auditoría financiera y cuando hablamos de auditoría financiera es porque hay estado financiero. Entonces, un gran condominio organizado, un condominio comercial, es probable que tenga sus estados financieros, los tiene. De hecho, nosotros auditamos condominios empresariales y condominios comerciales, porque tienen estado financiero. Entonces, esa auditoría es financiera. ¿Okay? Existen otros tipos de auditoría, como las auditorías forenses, que ya es una revisión más exhaustiva de los gastos ocasionados en un periodo. Puede ser una auditoría de obligaciones de un condominio. Y cuando hablamos de obligaciones de un condominio, bueno, para usted de contar, porque tiene que ver cuáles son las obligaciones que están en la Constitución. Tiene que ver cuáles son las obligaciones civiles, las que están en el Código Civil, las que están en el Código de Procedimiento Civil, en la misma ley de propiedad horizontal, en la ley de régimen de arrendamiento de uso de, de locales y uso comercial. ¿Okay? Ahí hay normas que atender. Otras obligaciones, las mismas administrativas que están dentro de la ley de propiedad horizontal, pero tenemos obligaciones tributarias cuántas. ¿Okay? Si todavía nos siguen presionando que el condominio o todos los condominios deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta. La administración tributaria lo ha venido diciendo. ¿Okay? Pero si nosotros ubicamos las normativas, no existe una norma donde me diga que los condominios están obligados a presentar una declaración informativa. Si los condominios no realizan, si hay un 90% de condominios probablemente en el país no genere hecho imponible, no arrienda inmuebles, ¿sí? No realiza publicidad, no hace actividad económica, no tiene que presentar una declaración, porque no está obligado. De hecho, hay consultas que se hicieron desde el año 98 en forma reiterativa, ya hay varias, donde le han respondido a los condominios que no tienen la obligación de presentar ni siquiera
declaraciones de impuestos de la renta y ni siquiera declaraciones de IVA. ¿Eh? Entonces, obligaciones tributarias hay muchas. ¿Eh? Existen obligaciones laborales, todas las obligaciones estas que tenemos hoy en día, de que si el condominio tiene trabajadores, ¿verdad? Con que tenga uno o dos trabajadores ya está obligado a inscribirlo en el Seguro Social, ya está obligado a contribuir con la política habitacional. Si tiene más de cinco trabajadores ya está obligado, y eso a raíz de la última reforma de la ley del INSEE en el 2014, si mal no recuerdo. Desde allí hubo una modificación de la ley del INSEE y se incorporaron los condominios a contribuir con el INSEE. Y bueno, hay otras obligaciones, eh, contribuciones que hay que hacer, y obligaciones como la ley de, de los discapacitados que hay que atender, ahí hay normas. Este, y la otra pudiera ser una auditoría operativa, que ya eso es más técnico, verificación y cumplimiento de la parte de los grandes condominios, de lo que es la atención de las bombas, de los ascensores, de las escaleras. Hay toda una serie de revisiones que pudieran hacerse, y ahí es verificación de contratos y cumplimiento de los contratos. ¿Eh? Ya eso es más técnico que administrativo, digámoslo así. Obligaciones, en estos días terminando de investigar, me conseguí con otro tipo de obligación que las establece, que son normas Covenant, que son relacionadas con el problema de anticismo. Eso hay que incluirlo también. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos tipos de auditoría pudieran ser? Entonces, ahí les traté de describir, pero en el fondo, cuando nos dicen de una auditoría, probablemente no sea una auditoría, probablemente sea una evaluación, una revisión, probablemente no tenga que revisar 2, 3 años para poder determinar si hubo mal manejo o no hubo mal manejo. ¿Okay? Entonces, porque ustedes creen hoy en día que los condominios están en capacidad de pagar o todos los condominios están en capacidad de pagar una auditoría, si en oportunidades no tienen para pagar un buen administrador. ¿Okay? Entonces, ahí cabe hacerse ese tipo dar ese tipo de respuesta. Entonces, otra cosa que hay que considerar es, uno se hace la pregunta, ¿por qué la auditoría? O sea, ¿por qué se intenta hacer una auditoría? ¿Okay? ¿A quién? ¿Qué se persigue con esa auditoría? ¿Para qué la auditoría? ¿Para quién? ¿Okay? Es probable que la auditoría la estén pidiendo dos o tres propietarios que no están de acuerdo con la junta o no están de acuerdo con el administrador. Dos o tres propietarios pueden solicitar una auditoría. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué sucede? Pongamos un ejemplo sencillo. La auditoría, ¿cuánto cuesta la auditoría? La auditoría vale $1,000, por poner un ejemplo. La pidieron 2 o 3 personas. Esas 2 o 3 personas obligan a las 100 personas que conforman el condominio, que son propietarios. Entonces, ahí es importante. Cuando te contratan, eso tiene que estar aprobado en asamblea y con el quórum definitivo, porque si no vas a tener problemas para cobrar después. ¿Okay? El periodo de auditar, si son 6 meses, si es un año, si son 2 años, si es la gestión saliente. ¿Quién te contrata? Bueno, te puede contratar por autorización de la asamblea de propietarios, te puede contratar la junta o el administrador. ¿Y quién te va a pagar? Bueno, en este caso, si está bien acordado en la asamblea, ya tú sabes quién te va a pagar, el administrador o la junta. La principal clave para determinar qué tipo de auditoría o poder desarrollar una auditoría no es otra cosa que el conocimiento y la experiencia en el área. Yo, mi formación es de auditor, y en una oportunidad me tocó, me designaron auditar eh, una de las filiales de la industria petrolera, en aquel tiempo Corpoven.
pero yo no había tenido experiencia de auditar un- en la industria petrolera. Me tocó documentarme previamente a la realización del trabajo, por supuesto, había los papeles del año anterior, había que prepararse, formarse, este, manejar algunos términos para poder hacerle frente a la auditoría. Una auditoría, la forma de los procedimientos son iguales, lo que tenemos que manejar los términos. ¿Sí? Entonces, yo no podría, el mensaje es que yo no podría auditar un condominio si no tengo conocimiento de la ley de propiedad horizontal, si no tengo conocimiento de cómo se maneja un condominio. Y lo otro es lo que les mencionaba en resumen, conocer de los aspectos legales, administrativos, financieros, tributarios, laborales, cambiarios y cualquier otra obligación que esté allí. Ya les mencionaba que son más de 50 normas las que están presentes o inmersas en el condominio. Normas como cuáles. Hay normas de mascotas, ¿verdad? Existe una ley. Hay normas para menores, existe una ley de menores, la LONA. Normas contra las mujeres, violación, existe una ley de las mujeres, ¿verdad? Este, alguien me comentaba hoy, las mujeres pueden este, pedir una medida de alejamiento a un hombre, pero un hombre, ahí no hay igualdad, pero un hombre no puede pedirle a una mujer una medida de alejamiento. ¿Okay? Eh, otras, otras normativas, está la ley de los trabajadores residenciales. Hoy en día existe la ley que hay que leerla por ahí porque hay alguna normativa probablemente. O sea, ¿cómo le cobras tú a un adulto mayor si existe una ley de, de adulto mayor? Bueno, tú revisas la ley de adulto mayor, ahí no exime a algún propietario porque es adulto de que no tenga que pagar la cuota, tiene que pagarla. Él es propietario y tiene que pagar la cuota. Eso en referencia a esa otra norma. Otra norma que está muy presente, muy en el ambiente ahorita y que trae diversos criterios es la norma o la ley de los jueces de paz. Se aprobó la ley de jueces de paz que ya estaba, hubo una reforma, pero ahora se eligieron los jueces de paz. De levantar una propuesta es importante, el, como les decía inicialmente, determinar qué tipo de condominio y el tamaño de ese condominio. El tamaño del condominio lo va a determinar por el número de inmuebles, tipo de condominio y la complejidad del condominio. Lo va a determinar el número de inmuebles y la cantidad de inmuebles, la diversidad que hay, los tamaños, si es un centro comercial, si es un condominio empresarial, si es una urbanización, si es un conjunto residencial, un gran conjunto residencial conformado por 10. Entiendo que en Caracas, bueno, hay condominios que tienen 20 torres, 30 torres. Acá los que más he visto, este, ahorita atendemos a alguien que tiene 860, más de 860 inmuebles. Este, son 4 torres. Eh, Una pero pregunta que está haciendo, que si tú estás de acuerdo con la declaración informativa de impuestos de la renta El congelado. de los condominios. bueno, yo aprovecho de decirlo, o sea, eh, me atreví a decirlo en un programa en televisión, en Globovisión el año pasado, y lo vuelvo a decir. Solo es que me hicieron la pregunta, bueno, que si yo iba a pagar los honorarios de la persona que si lo llegan a sancionar. Mira, si tú no quieres que te sancionen, presenta la declaración informativa porque la sanción pudiera llegarte y entonces te vas a tener que defender. ¿Cuánto cuesta defenderte por un recurso después? La sanción de no presentar la declaración creo que está en el orden de los 100, 150 euros hoy en día y hay contadores públicos que están haciendo esa declaración en $50, en $75, depende de la complejidad, del tamaño del condominio. ¿Okay? Entonces, si a mí me preguntan si la tiene que presentar, yo la argumentaría de base legal. Mira, hay argumentos para no presentarla. No, eso no está en la ley, eso no está en la ley, no persigue fines de lucro, pero tendrías que revisar tu condominio. Si tú generaste hecho imponible, entonces, ¿qué tamaño de hecho imponible
aplicaste, y si generaste hecho imponible, ¿cómo facturaste eso? ¿Cómo lo presentaste? ¿Cómo lo llevas en la administración? ¿Cómo lo llevaste? Si presentaste declaraciones de IVA, porque si tú generaste hecho imponible, tenías que facturar IVA. Y si facturaste IVA, lo declaraste. ¿Ok? Me está Entonces, preguntando si a los propietarios no están de acuerdo con la alícuota asignada, pueden solicitar auditoría. ¿cómo dice? ¿Cómo dice? La pregunta es, si los propietarios no están de acuerdo con la alícuota asignada, pueden solicitar auditoría. Si no están de acuerdo con la alícuota, pueden solicitar una auditoría, ¿no? Es que yo no veo yo no veo el trasfondo de por qué, si no estoy de acuerdo con la alícuota, voy a solicitar una auditoría. O sea, si no estás de acuerdo con la alícuota, en asamblea tú puedes aclarar por qué no estás de acuerdo. Y ahí la mayoría te dirá si no tienes la razón. O sea, ¿cuál en el fondo es la pregunta? Creo que la pregunta no es esa. ¿Verdad? O sea, eso va a estar establecido una asamblea, todo se elige por asamblea. Yo también estoy de acuerdo con el licenciado aquí. ¿Ok? O sea, no porque no estoy de acuerdo con la alícuota está establecida en el documento de condominio. O sea, la alícuota de cada quien, la alícuota es el porcentaje que le corresponde a cada propietario. Una cosa es la Sí, alícuota y otra cosa es la cuota. Si tú no estás de acuerdo con la cuota la aprobó la asamblea. Entonces, si la aprobó la asamblea, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes 30 días después de la aprobación, si tú no estás de acuerdo, tú tienes que demandar la nulidad de esa asamblea. Pero tienes 30 días para hacerlo. Si no lo hiciste, ya eso es, como dice, cosa jugada, ya eso se aprobó. O sea, Y tú tienes que pagarlo. lo importante es que quiero que sepan que el licenciado también de sus servicios he visto que ofrece inclusive recuperación de morosidad de condominio. Esto es importante también, ¿no? Lo he visto, ¿no? Porque es importante conversar sobre esa morosidad, ¿no? Realmente muchas veces la auditoría la solicitan por retalación, ¿no? Para ver si es verdad que realmente los gastos fueron suficientes para solicitar un incremento de la cuota condominio, ¿no? Pero eso es previo, ya aprobado, como dice usted, no hay nada que hacer, ya fue aprobado en cuota condominio. Pero ahí Claro. me voy a llevar al tema que creo que conversamos anteriormente, de aquellas, ahora después, cuando ocurría la pandemia, no se podían reunir los condominios y se implementó las asambleas por vía WhatsApp, por vía, Ajá. y muchas quedaron con ese tipo de asamblea, ¿no? Entonces le pregunto su experiencia al respecto, ¿qué le parece este tipo digamos, de asambleas virtuales, entre comillas? Porque entonces votan personas que están en Alemania, en Chile, están en otras partes y realmente hay que ver, ¿no? Si Sí, no hay la, nada que por escrito, la solamente queda. experiencia, la experiencia la experiencia que tenemos es que sí se hacen asambleas virtuales. ¿Y dónde generalmente se están haciendo asambleas virtuales? Donde el 50 o más del 50% de los propietarios de un inmueble están fuera del país o están fuera de Maracaibo. Porque para poder tomar decisiones es importante que se tomen esas decisiones. Entonces, se hace de dos maneras, lo puedes cubrir. Con la asamblea virtual o con la autorización de, del propietario a un tercero para que lo represente en la asamblea, o tienes la otra modalidad que es la consulta, que está establecida también en la ley de propiedad horizontal. Tú haces la consulta, eso tiene un procedimiento, tú recoges la respuesta y con la respuesta, las decisiones, tú publicas después la decisión y eso es totalmente válido. Eso es un acuerdo de propietarios que se hace a través de la consulta y se asienta en el libro de acta de asamblea, perdón, en el libro de asamblea de propietarios. Ahí es donde se sienta. bueno, Ahora bien, en el caso que, por ejemplo, yo soy propietario de X bien en como dice usted, depende del tipo de condominio, ¿no? Si el condominio es, en ese caso, es residencial, tiene una característica distinta, ¿no? Digamos, al comercial. Pero supongamos que yo entonces deseo, entonces, tengo dudas de la gestión de condominio, porque eso es lo que muchas veces se presenta, ¿no? Y quiero entonces acudir a los servicios suyos, porque yo soy socio de la sociedad civil, ¿no? Soy un propietario. Y deseo entonces que sea auditada digamos, el condominio. ¿Qué me recomendaría usted en ese caso? Si fuera, si fue, si, ¿cómo procedería usted a decirme
si cabe o no que pueda usted hacer, digamos, acompañar en la auditoría o no. Si, si la persona lo que tiene son dudas de algún pago en específico, la misma ley te permite, en el artículo 20, dentro de las funciones del administrador, está que el administrador puede demostrarle o mostrarle la factura de cualquier gasto al propietario que lo solicite. Solo que es el administrador, como en el caso de la Junta de Condominio que esté administrando, el que va a pautar la hora, la fecha y el día que le va a suministrar la información al propietario que la solicita. Eso es obligación. Ahora, si el problema es que usted duda de que la gestión del administrador o que no confía en la transparencia, entonces usted se va por la otra vía. Usted solicita en una asamblea la aprobación de la auditoría. Ahora, si usted no tiene la aprobación de la auditoría y usted insiste en que usted va a hacer la auditoría, usted contrata la auditoría, usted la paga y le están en la obligación, tanto la Junta de Condominio o el administrador, en suministrar la información para que usted realice la auditoría. Sí, porque Eso sería. en esos casos muchas veces se debe a que hay dudas sobre la gestión precisamente de la Junta de Condominio por malversación, por gastos indebidos, porque falta algo. Y el conveniente es cuando viene la otra nueva Junta de Condominio, ¿no? Designada, que va a tomar Sí. lo que la otra dejó. Entonces, Ujú. ahí cabría preguntar también, mire, yo vengo a asumir ahora esta nueva dirección, ¿no? Me convendría hacer una auditoría para dejar constancia de que estoy recibiendo, ¿no? Porque ese es otro aspecto. Pasan las asambleas, pasan la junta de condominio y van corriendo, como decimos en Corio, la bola, ¿no? Hacia la Sí. siguiente. Y el problema viene de atrás. Entonces, Ahí son problemas de rendición de cuentas, digámoslo así. La ley establece que anualmente, que las juntas de condominio y del administrador se deben elegir anualmente. Entonces, vencido el periodo ese, debe convocarse a la asamblea. Lo que pasa es que muchos documentos de condominio y reglamentos de condominio no establecieron la modalidad de cuándo realizar la asamblea. Entonces, ahí comienza el problema. Pero en un condominio normal, que elige su asamblea, su administrador, y al año va y convoca a la asamblea y entrega su informe anual, que es obligación entregarlo, ¿eh? Ese informe anual debe contener ¿qué? Un resumen de la gestión y los aspectos financieros. ¿Aspectos financieros como cuáles? Bueno, si es balance, balance, y si no, información financiera. Las cuentas por cobrar, los activos que tiene, lo que tiene en banco hoy en día, lo que tiene en caja, que generalmente son divisas. ¿Okay? Entonces, si a mí no me entregan cuentas, yo entonces hago un acta, cuando yo estoy recibiendo, hago un acta de lo que recibí, de lo que me entregaron. No me entregaron nada. Yo voy a rendir cuentas de aquí en adelante. Ahí no claro, hay problema. ¿cómo era yo para contactarlo a usted? Por lo menos, yo tengo un conveniente en mi condominio, de sea residencial o comercial. ¿Cómo haría yo para contactarlo a usted para que me pudiera asesorar, por ejemplo, en algún caso específico sobre el tema? A través de qué contactos podemos Bueno, contactar. nosotros tenemos la oficina, estamos acá en el centro comercial, en Lago Mall, en el primer nivel, ahí estamos, y desde ahí atendemos consultas, damos asesoramiento de manera virtual y presencial. Lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer directamente en el condominio, donde esté, acá en la ciudad de Maracaibo, este, y en el país, el resto del país, como lo venimos haciendo de manera virtual, a través de nuestro contacto. Este, por ahí creo que apareció el teléfono nuestro, el 0414. Muchos, los que me conocen, saben dónde ubicarme. Edwin Polanco, por el correo Edwin Polanco 1960 arroba Gmail. En Instagram, lcdo.edwin Polanco, y a través del 0414 617 8064. Y también tengo entendido que tiene actividades académicas prontamente a desarrollar, ¿no? Sobre el tema, por supuesto, de condominio. Cuéntenos, cuál sería esa siguiente actividad? Bueno, tenemos las diferentes modalidades, virtual y presencial.
desarrolladas y convocadas por nosotros, que las hacemos en Torre 13. La próxima actividad, por motivo de la cuestión del impuesto de la renta, que todos están ocupados con el impuesto, lo vamos a hacer en el mes de abril. Tenemos una actividad el 22 de abril sobre administración, contabilidad y obligaciones tributarias de los condominios. Y para el resto de los condominios interesados, estamos dictando los talleres a los miembros de la Junta de Condominio y a su administrador, propietarios de cada edificio, y estamos haciendo conversatorios también en los edificios con esas modalidades. Y estamos haciendo charlas gratuitas en algunos colegios y en algunos edificios acá en Maracaibo. La asesoría, bueno, asistencia legal con la presencia nuestra y nuestro abogado en la asamblea, asistencia administrativa financiera y en la parte de las obligaciones tributarias, servicio de administración, de contabilidad, de cobranza extrajudicial. Ya hablaba el problema de la morosidad. Bueno, es un problema muy diverso, muy complejo, porque hay infinidad de casos de morosos. O sea, está el moroso que a la gente no le gusta que le digan moroso. Yo ahora estoy usando un término: propietarios que no están al día con las cuotas de condominio. ¿Okay? Entonces, ahí hay diversidad de problemas. Es el que está afuera, el que no está en el país, el que no tiene trabajo. Mire, todo propietario, sea una empresa, sea una persona natural, sea un adulto mayor, sea una sucesión, todo propietario de un inmueble está en la obligación de contribuir con los gastos comunes. O sea, no hay razón para no contribuir con los gastos comunes. La pérdida de valor, de tu inmueble, que tú estás al día, no te lo puede quitar que 5 o 6 personas deban entre todos 10, 15 mil dólares. Y entonces el condominio tenga que retrasar el mantenimiento del ascensor, el mantenimiento del portón eléctrico. No le puedo pagar a Corpo L, no le puedo pagar a Hidrolago. O sea, no le puedo causar, los morosos o las personas que no cancelan al día, no le pueden causar un daño, un perjuicio al resto de los demás. Porque el que pierde es el valor del inmueble, se va deteriorando cada día más. Dice, otras cosas que he escuchado, ¿no? Otras preguntas, es referente a cuando han pasado varios años y no ha habido elección de junta de condominio y la junta que estaba pues, desapareció, realmente, se fueron del país, en fin, no sabemos qué situación están, ¿no? Y no hay quien de la cara, no hay quien nos diga en qué estación están. Entonces, llegan los propietarios interesados, somos los que vivimos ahí, somos los que sufrimos lo que padece el condominio. Y queremos entonces tomar las riendas de la situación para enmendar la situación. En ese caso, ¿qué nos recomienda usted? Bueno, si no hay administrador, si no hay junta de condominio porque se fueron, nadie quedó, eso está acéfalo, ¿verdad? Entonces, los propietarios, yo diría que para cumplir con lo que está en la ley, un tercio de los propietarios o del valor del inmueble, un tercio de los propietarios se dirige ante un juez de la comunidad para solicitar una asamblea, para que este juez convoque la asamblea y sea designado. O ese grupo de personas sea la que convoca, corriendo el riesgo que alguien demande la nulidad de eso. ¿Okay? Porque no está planteado de que cualquiera convoque una asamblea. La asamblea la convoca el administrador, la junta de condominio o un tercio que se lo solicite a los dos entes que no están, y si no están, entonces lo puedo pedir a un juez. Porque Esa es la solución. hay situaciones difíciles también, por lo menos cuando hay situaciones vamos a llamar de malversación, ¿no? De algunos propietarios que están en el condominio, botan los libros, no dejan ningún tipo de registro, eso también ocurre, ¿no? Para, digamos que ya ha ocurrido esto, desaparecen los administradores y nosotros queremos entonces volver a tomar, como dije, las riendas. No tenemos libro, no tenemos nada de asiento. Que en ese caso tendría que acudir usted y diga, mira, usted me diga a mí qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer?
porque sí. no podemos dejar céfalo, como acabamos de hablar, el condominio, ¿no? Pero no, si quédate con los libros de acta de asamblea. ¿Qué nos recomienda usted en ese Em, caso? Libros legales Sí, que establece la ley son tres. Tenemos el libro de actas de asamblea de propietarios, el libro de actas de juntas de condominio y el libro diario de contabilidad, donde van los ingresos y los gastos. Esos tres libros deben estar notariados. Si los tres libros que tú tienes, porque cuando tú constituiste el condominio, cuando se registró, lo que procede, dos pasos que procede es eh, obtener el RIP y lo otro es el sellado de los libros. El sellado de los libros es en notaría, no es en el registro, es en notaría. Se llevan los libros a notaría y ahí te los van a sellar. Ah, bueno. Entonces, que si tú tienes los libros que se extraviaron, sí. entonces tienes que proceder a ir a notaría a solicitar, comprar un libro y llevarlo para que te lo selle. Y a partir de ese momento, tú que estás en la junta, a partir de ese momento tú vas a llevar los libros. Lo demás se quedó asentado ahí cuando abre el acta de que los libros se extraviaron. Bueno, Simplemente siempre es el bueno contar con procedimiento. una asesoría como la suya para estos casos de condominios que están en situación bastante difícil, ¿no? Hablamos de desorden muchas veces, por el conocimiento de los propietarios. Siempre es bueno tocar la puerta porque para evitar situaciones difíciles en futuro, ¿no? Que ocurren, pues. Diferencia entre propietarios porque no hay números, no hay cifras, no hay un tercero, en el caso suyo, por ejemplo, que pueda estar presente y decir, miren, nosotros revisamos la contabilidad y aquí están los hechos, ¿no? Si está correctamente llevada, Deja que quieres jugar. la información está, es correcta. Es importante que se cuente siempre Mira, con bueno, tú la una vez en español. asesoría de profesional especializado, como el caso suyo. ¿Me explico? Ya. Por aquí me estaba Y llegando cada 45, una pregunta se acaba el día, le sumo 20 acá. de cuáles son los problemas frecuentes que se detectan en la auditoría del condominio. Ajá. Yo tengo que responder que cada condominio es único. O sea, Escucha, disculpe, se bloqueó el micrófono. Tendrá que desbloquear el micrófono para poder escucharlo. ¿ya? Sí, ya, ya, correcto. Ok. Bueno, les mencionaba era eso, ¿no? Que cada condominio es único y que la auditoría no busca solamente errores y culpables, busca la validación de lo que ha efectuado la gestión de la administración y de la junta de condominio y que también busca procesos o gestiones que pueden ser mejorados en la parte administrativa. Pero uno puede observar la base del registro, que ya lo mencionaba, la base del registro de los ingresos y los gastos, el problema de la rendición de cuentas, la rendición de los gastos, muy frecuentemente los soportes no son adecuados. ¿Okay? En oportunidades te puedes conseguir con sobreprecios en los pagos de insumos y de servicios. Eh, Claridad en el manejo de la morosidad, de los intereses y de la inadecuada aplicación de multas, porque las multas no proceden, no hay facultad para ello. La omisión de pasivos, las contingencias, de dudas del fondo de reserva por la legalidad, puesto que el fondo de reserva no está establecido en la ley. El fondo de reserva puede estar establecido en el documento de condominio, en el reglamento de condominio o en aprobación de asamblea. ¿Okay? Entonces, ahí hay dudas sobre la legalidad, sobre el origen, o sea, de dónde salen esos fondos, el porcentaje y la aplicación de esos fondos, así como la legalidad de las cuotas extraordinarias. Ahí hay muchos problemas. El incumplimiento de las obligaciones. Pero en cuanto al incumplimiento de las obligaciones, siempre cabe recordar, usted, doctor, sabe que es así, el artículo 2 del Código Civil. El artículo 2 del Código Civil nos establece que el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento.
correcto. También cabe la situación de que no acuden tampoco a las juntas de condominio, a las asambleas convocadas, ¿no? Y se toman decisiones en esta misma, por supuesto, hay un procedimiento que todas usan, que hacen tres convocatorias y si de la tercera no hay el suficiente quórum, aprueban las propuestas con los que estén asistentes en ese momento, ¿no? con Y lo que después vienen las estén quejas. exactamente. Después vienen las quejas, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué aquello? Por no participar, porque el problema del condominio es que tienen que participar los socios, pues son socios en una asociación civil. Si no participan, no, ¿cómo van entonces posteriormente aprobada la asamblea digamos, a indicar que no están de acuerdo, pues? Entonces, es Sí. algo complicado. Prácticamente una participación ciudadana que ocurre en ese momento de los socios, pues es bastante, por eso que es Eh, eh, delicado también, ¿no? ¿Ok? es un problema es un problema de conocimiento, de que Sí, nadie hoy en día se quiere involucrar en el problema del condominio. Basta y suficiente los problemas que tienen. Entonces, generalmente, ¿quiénes son los que participan en una junta de condominio? Bueno, los que se sienten como dolientes de su inmueble, los que están en el edificio y que no quieren que el edificio caiga en ruinas, que caiga cada día empeore más la situación de un condominio. ¿Por qué? Porque se le desvaloriza el valor de su inmueble. Simplemente esa es la situación. Entonces, hay condominios que podrán estar o contar con un buen administrador, con buenos asesores o con la figura que hoy aparece dentro de los condominios, que es la gerencia, porque ya la junta de condominio no tiene tiempo para gerenciar. Entonces, la junta ha decidido contratar un gerente de operaciones o de administrativo para que gerencie y tome las decisiones, pero las decisiones para que tome las decisiones, no, para que ejecute las decisiones que toma la Junta de Condominio, en este caso. Esa sí. es la razón. Siempre es bueno consultar, repito, siempre es bueno consultar a los especialistas del área porque para evitar, sobre todo cuando son condominios bastante importantes, ¿no? En condominios comerciales, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, el caso de Lagomol tiene un condominio del centro comercial, ¿me explico? Entonces ahí la situación es distinta, ahí no son propietarios de viviendas, son propietarios de locales comerciales, empresas, muchas que están constituidas, algunos propietarios particulares, por supuesto. Yo puedo comprar un local y que estará mi nombre, yo seré responsable del pago de la cuota de condominio, pero hay empresas también que son propietarias, entonces ahí la situación es distinta, ¿no? En ese caso, por Ahí decir, los problemas en un centro comercial, no digamos que es el problema acá, pero por lo general el que se presenta en muchos centros comerciales es que no, que el inquilino no paga, ¿no? Es que el problema es que el inquilino no tiene la obligación de pagar el condominio. Así usted lo haya establecido en el contrato de arrendamiento, esa es obligación del propietario. Quien tiene la obligación de pagar el condominio es el propietario del inmueble y se va en contra del propietario. Que existe un inquilino ahí, el inquilino se tiene que entender es con el propietario. Pero en este caso el condominio le va a cobrar o el administrador le va a cobrar es al propietario del inmueble. claro, y hay otras situaciones que también se prestan digamos, a consulta. Por ejemplo, ¿qué tipo de recibo tengo que hacer yo cuando emita deje constancia del pago de la cuota de condominio, por ejemplo, ¿no? Por eso también, otra pregunta, ¿no? ¿Debe cumplir con los requisitos establecidos en la provincia 71 sobre facturación o no? No, ¿Qué debo no hacer? existe, Porque, no existe normativa ninguna. De hecho, el recibo del condominio, una de las sugerencias que se dio en el pasado era que tratara de cumplir con toda la normativa que establecen las normas tributarias, pensando en que en cualquier momento pudiera llegar alguna norma que me obligara. Entonces, pero no existe obligación. Aquel que lo haga, que hace los recibos con la imprenta como tal, pero no existe obligación como tal. Los también los recibos se municipios. hacen para que quede constancia de que hubo una gestión de cobro, de que se envió el recibo al cobro, y hoy en día inclusive el recibo queda impreso, porque tú lo que se está haciendo es que se envía el recibo de manera digital. Ahí el propietario que cancela lo que solicita es el recibo de pago, que es el que le interesa, ya el recibo como tal cancelado.
O sea, y primero va el recibo de cobro o el aviso de cobro y luego se emite el recibo de pago como tal. dice que en cuanto a la municipios también ha habido cierta información, ¿no? Sobre todo por el cobro de servicio, ¿no? Muchos han intentado hacer el cobro directamente al condominio por todo el consumo de la organización. ¿Me explico? El caso, por ejemplo, de aseo urbano. He escuchado algunos casos que entonces es al condominio que le cobran y no a cada... pues más fácil recaudar de esa manera, porque es uno solo y no son 50 personas que tengo que cobrarle, ¿no? Entonces también ha habido iniciativa de los municipios para ejercer cobranza de un servicio a los El, condominios. Eso el caso también, más efectivo y más que lo podemos citar con propiedad es el caso de la situación en Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, con la creación hace varios años ya de la Dirección Autónoma de Residencias Urbanas, el DARU, es el que se encarga de cobrar los servicios tanto del aseo como del gas en nuestra ciudad y se ha hecho a través de un registro de los diferentes condominios residenciales, básicamente condominios residenciales son los que están inscritos en el DARU, y desde allí realizan el pago. Bueno, y ha sido una forma de recaudar el municipio de un mejor y de prestar un mejor servicio, porque se están atendiendo a quienes están solventes con esos servicios, se está atendiendo de una manera solidaria, digámoslo así, en cuanto al problema de la impermeabilización de los edificios, en cuanto a asfaltado, inclusive de estacionamiento. ¿Okay? Tengo conocimiento de eso y de otros servicios que viene prestando la alcaldía a través de sus organizaciones municipales. ya para ir cerrando la actividad, ¿podría por favor repetirnos dónde podemos ubicar los servicios suyos de asesoría para condominios residenciales, comerciales, en fin, de la gama de condominios que existen para poder entonces conocer, ir directamente a la fuente, en este caso, ¿no? Y presentar el caso para que usted lo pueda revisar y hacer la asesoría correspondiente. ¿Hay una dirección específica donde podemos acudir? Ya los teléfonos ya usted lo dio, ¿no? El teléfono y el correo Sí, electrónico. Hay una atención oficina que podemos ir a asistir para poder hacer las preguntas. Le pregunto. sí, acá en Maracaibo, en el centro comercial Lago Mall, en el primer nivel, y me contacta previamente por el teléfono que di, lo puedo repetir, 0414-617-8064. Sí, es importante que sepan que, por supuesto, esto es una actividad profesional y las consultas que se deben hacer tienen su costo, me explico, porque es el tiempo del licenciado y de los especialistas que trabajan con él para, digamos, disponer de su tiempo para atender a una persona por una inquietud, un problema particular. Entonces, es un trabajo que se realiza que lleva su costo. Porque muchas veces piensan que nosotros regalamos esta actividad. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es dando nuestro tiempo, regalando esta actividad desde el punto de vista académico, pero no podemos todo continuamente estar dando la información de esta manera, sino que solamente lo que yo digo, la información que es gratuita es la que en este momento se está dando, la que estamos otorgando, pero posteriormente si hay algo bastante más complicado, si es necesario que se considere que hay que pagar los honorarios respectivos que merece el Sí, profesional por su trabajo, ¿no? Y además por la calidad, ¿no? En el caso suyo, la trayectoria tiene peso también, ¿no? Es decir, van a contar con una buena asesoría, van a saber exactamente lo que tienen que hacer. Y además, por lo que hemos hablado, ustedes son un grupo también de profesionales, también hay abogados, ¿no? Que lo sí. apoyan. No, y Entonces, el punto no es que nada más lo administrativo, o sea, ya hay una diversidad de temas, ¿ok? que hemos tenido que desarrollar puntualmente en base a la experiencia, pues. El caso del problema de la morosidad se atiende por separado, el caso de una auditoría, de administración, del asesoramiento y formación. Una de las cosas que nosotros estamos viendo mucho ahorita es a la parte de la asesoría virtual a las distintas juntas de condominio. Sea, tú convienes
conviene con nosotros un monto fijo mensual y nosotros te atendemos 24/7. Y una última pregunta, nos dice, si en un edificio existe un local comercial, el gasto de las áreas comunes le corresponde. Ejemplo, la reparación de ascensor para los apartamentos y que el local comercial no utiliza. Ellos deben pagar o no la correspondiente a la cuota. Es una buena pregunta, una excelente consulta. Más que una pregunta, es una consulta. De todas maneras, vamos a dar la respuesta adecuada. Muchas personas creen que por el hecho de que no usan el ascensor, no tienen por qué pagar el mantenimiento del ascensor. Entonces yo pudiera decir, como yo no tengo carro, yo no voy a pagar el vigilante los vigilantes que se tienen, porque los vigilantes están ahí para cuidar los carros que tienen. O, o la persona un centro comercial, digamos que usted tiene un centro comercial, usted está ubicado en el nivel en el primer nivel, donde no usa el ascensor, usted llega y no usa el ascensor. Entonces usted cree que no tiene que usar, no tiene que pagar el gasto del ascensor o de las escaleras mecánicas. No, el ascensor y las escaleras mecánicas son áreas comunes y los gastos de las áreas comunes los pagan todos los propietarios en función de la alícuota que le corresponde pagar. Si los gastos fueron 1.000 y usted tiene un porcentaje del 10%, usted tiene que contribuir con los gastos comunes del ascensor en 10%. Y así con todo, así con todo. Entonces, no se puede pensar en que no voy a contribuir con los gastos del ascensor porque yo no uso el ascensor, porque yo estoy en la planta baja, por decir algo, o porque yo tengo el local comercial y el local no tiene acceso al edificio. Si el documento de condominio no excluye los gastos del ascensor a los locales, él tiene que contribuir. Pudiera ser que el documento de condominio establezca que los locales, como no tienen acceso al edificio, no van a contribuir con los gastos del ascensor. Eso puede estar. O no van a contribuir con el gasto del conserje o del trabajador residencial. ¿Okay? Pero lo tiene que establecer el documento de condominio. No me lo puedes modificar. Si no lo establece el documento, tú no me lo puedes modificar en asamblea. Tú no puedes aprobar en asamblea que no lo van a considerar, porque no lo establece el documento de condominio. Tienes que modificarme el documento de condominio y para modificar el documento de condominio tienes que solicitar la modificación y eso es con la aprobación del 100% de los propietarios. Con que se oponga uno, no lo vas a poder modificar. Y una última inquietud antes de despedirnos, es lo del famoso pago de este impuesto, otro impuesto de contribución a las pensiones, ¿no? Me han preguntado si los condominios están obligados a pagar por el conserje, en ese caso, el conserje, el vigilante, el personal que tiene contratado para el servicio de las áreas comunes, si deben entonces hacer entonces la contribución por ese tributo. Cuando analizamos el texto de esa ley, yo estaba suficientemente claro de que por las tres condiciones, no recuerdo exactamente las tres condiciones en este momento, que no cumplir con las tres atenciones, que era tener empleado, pagar un sueldo y generar hecho imponible. Pero aparte de eso, si tú te vas a la parte de que no tienes personalidad jurídica, entonces tú tienes todo un argumento de que los condominios, mi condominio, el que no genera hecho imponible, mi condominio, que no tiene, que no paga, porque yo puedo tener un condominio que todo lo tengo contratado, no tengo personal. Sí, correcto. Hay condominios que todos lo tienen contratado, no pagan personal, entonces no tiene por qué contribuir. Y si no genera hecho imponible, en el caso de que genere hecho imponible, entonces sí habría que considerar su pago. Claro. Entonces, ya es otra cosa. La norma nos Entonces, dice ¿será que los 130.000 condominios que están en el país están pagando la contribución de las pensiones? No creo. No, además que la ley es bien clara, establece que son entidades, deben ser entidades privadas que tengan actividades mercantiles como tal, ¿no?
Y las condominios, bueno, hay algunos que sí, por supuesto, tienen tú te sabes eso más que yo, Se lo, se lo, este, se lo tienen, aclaro, ¿no? ac- El hecho de que yo arriende un espacio común, eso no es motivo para que mi actividad del condominio no es esa. Además, establece la ley de propiedad horizontal en dos de los artículos que esos ingresos que se perciben, producto de la cesión del área común, este, tiene que ser para disminuir la carga de los gastos comunes. Es decir, que si yo tengo ingresos de arrendamiento de áreas comunes de 30 y tengo unos gastos de 1000, yo tengo que distribuir 1000 menos 30, voy a distribuir 970. Entonces, ahí no hay ningún beneficio, porque en la actividad del condominio como tal, esa actividad que hizo fue para disminuir la carga de los gastos comunes. Eso está en la ley de propiedad horizontal. ya, entonces, bueno, me queda despedir la actividad de hoy. Muchas gracias por su participación, por su aporte digamos, a cultura tributaria. Recuerden nuevamente que el licenciado está disponible para las consultas. Ya dimos varias veces el teléfono, la dirección está ubicado, pueden acudir con confianza, que repito, es una persona de mucha trayectoria en esta área y le va a tener unas respuestas certeras y seguras de lo que ustedes necesitan, ¿no? Y inclusive hasta me atrevo a decir, colegas que quieren establecer asociaciones estratégicas, pues, ¿no? Contar con la asesoría suya para entonces yo hacer mi trabajo también, ¿no? O sea, bueno, eso queda de parte de cada quien. Pero nuevamente muy Ah, agradecido a usted por su participación, nuevamente, porque ya ha habido otras ya que hemos tenido la oportunidad de compartir. Y bueno, lo dejo para que se pueda despedir. Antes de despedirme, bueno, invitarles nuevamente a la actividad del día martes 22 de abril, donde vamos a tocar el tema eh, durante 6 horas. Vamos a estar ahí en la actividad de lo que es administración, contabilidad y obligaciones tributarias de los condominios. ¿Ok? Y transmitirles también cuáles son las ventajas que existen de la inversión, cuál es la ventaja de invertir en auditoría o en evaluaciones de condominio. Una, en primer lugar, determina la transparencia y eficiencia de la gestión, tanto del administrador como de la Junta de Condominio. Dos, asegura el cumplimiento de las normas vigentes, sienta las bases para el crecimiento y desarrollo a largo plazo. En otras palabras, me conserva el valor de la inversión. Y por último, logra un ambiente armonioso y de confianza en la comunidad, en el condominio. Sí, también está Este, disponible, yo he visto muchas actividades que usted publica por Instagram, ¿no? Sobre las actividades académicas que realizan, ¿no? Si pasada esta actividad, pueden, digamos, ir al Instagram del licenciado Polanco y ver cuáles son las otras que seguramente van a ver, porque veo que continuamente está activo, ¿me explico? ¿No? Esta es una más de las que yo he visto que ya ha practicado en el transcurso del año, ¿me explico? sí, nosotros tenemos entre conversatorios y talleres, tenemos más de 25 actividades. Administración, contable, la parte legal, la parte de morosidad, la parte del informe anual de cuentas, que muy poca gente lo maneja. Muy poca gente lo maneja porque no lo desarrolló la ley, no está en el documento de condominio y tampoco la ley fue reglamentada como para eso, como para que me dijese cuál es el tipo de informe que debe presentar el condominio, qué informe debe llevar eso. Bueno, digo que debe llevar mínimo estados financieros o la información financiera. Perfecto. Bueno, Carlos, agradecerte nuevamente por la invitación y sabes que cuentas con un amigo para este o cualquier otro tema cuando lo consideres, pues. Y a todos Bueno, los participantes y a los que nos van a escuchar en diferido posteriormente, estamos a la orden para atender sus consultas de manera virtual y presencial a los administradores de inmuebles, a los directores o miembros de juntas de condominio, a los gerentes que están haciendo y a todos los propietarios de los condominios, pues. Propietarios de condominios que si nos podemos a evaluar, bueno, qué cantidad, yo diría que más del 50, más del 60% de nuestra población, si no vive en un condominio, está en un centro comercial o en un centro empresarial.
Perfecto. Bueno, nuevamente agradecido. Estaremos siempre en contacto con las actividades relacionadas con este mundo cultural, tributario. Y bueno, siempre estamos en contacto debido a que esta área es muy dinámica, continuamente salen nuevas providencias, nuevas opiniones de los municipios, algo muy activo, ¿no? Entonces, nunca se baja la guardia de este tipo de actividad, ¿no? Y lo más probable es que dentro de un tiempo volvamos otra vez a conversar sobre otro tema que salga a la palestra, seguramente. Un, Este, un- un último mensaje, Carlos. dígame. Ajá. ¿Cuántas empresas se cierran mensualmente Uy, bueno, en nuestro país? este, Entonces, vale la otra pregunta. ¿Cuántos condominios se clausuran mensualmente? o son abandonados. Por ahí había una noticia de que el 50%, el 60% de los condominios van a colapsar. No creo, no creo. Ahí hay mucha tela que cortar y los condominios, yo no he escuchado, en Maracaibo no he visto todavía que hayan desplomado el primer, si es verdad, muchos condominios tienen 40 y más de 50 años, pero lo que hay es que darles mantenimiento. No creo que la cuestión sea colapsar. Seguimos con el proceso de formación y de educación en materia de condominio. Perfecto. Feliz tarde. Saludos. Igual.